Vale. Bueno, bienvenidas. Estamos muy contentas de haber podido hacer esta actividad y de las jornadas en general. Y bueno, sobre todo de tener esta mesa que nos emociona tanto. Y bueno, primero agradecerles por haber venido en este día de 4 grados, dicen. Y... Bueno, sí, 8. ¿8? Vale, 8. Todavía. A 10 te sobra 4. Y bueno, yo soy Florencia, formo parte de la casa. La idea un poco de hacer las jornadas era dar continuidad a un trabajo que ya venimos haciendo hace tiempo. Nosotras somos un colectivo de mujeres, la mayoría atravesamos procesos migratorios del sur al norte. Y también tenemos compañeras que han nacido aquí en el Estado español. Y la idea del colectivo a nosotras siempre nos interesaba las distintas formas de violencia que atraviesan las mujeres que han atravesado estos procesos migratorios, y no solo limitada a la violencia machista, ¿no? O de pareja, ¿no? Sino a un conjunto de violencias que nos atraviesan. Entonces, bueno, estuvimos haciendo varios trabajos y uno de esos era ¿por qué no? No, sí me ven de acá. Uno de esos era la idea de hacer esta jornada. Dentro de 2 semanas también vamos a hacer unos grabados y así. El título de las jornadas, que es Ni esclavas ni domesticadas, surge de un taller que hicimos de grabados que estaba dedicado especialmente a mujeres que estaban trabajando en algún tipo de cuidado. Y ahí salió ese nombre, ¿no? Entonces es como también una segunda parte de algo que ya veníamos trabajando. Y la idea de la mesa, de invitarlas a cada una de ustedes, era como una idea también de que pensábamos que todas tienen distintas trayectorias, ¿no? Romper una idea de eso, de la idea de las mujeres migrantes latinas como un colectivo o como una forma... No, ahora sí. Ahora sí, como que me siento la voz de mi conciencia. Está hablando muy cerca. Y bueno, la idea era romper esa idea, o ponernos en la idea de que el colectivo Mujeres Migrantes Latinas es un colectivo homogéneo, sino como, invitar a distintas mujeres que tienen distintas trayectorias, distintas experiencias y que están atravesadas por el hecho de que han vivido algún proceso migratorio o se han encargado de estudiarlo y de analizarlo también, ¿no? Y bueno, un poco esa era la idea y bueno, gracias por estar aquí. Vale, entonces vamos a empezar con Daniela Ortiz. Daniela es artista y militante antirracista. Gracias por venir. Bueno, nada, muchas gracias por el espacio de palabra y por también el espacio de confianza, porque es bonito encontrarse con gente que ya una se conoce. Espero no repetirme, porque a veces, claro, una está ahí hablando y también si una se repite es porque hay cosas que hay que considero repetir hacia otras compañeras con las que recién se encuentra. ¿No, ¿está funcionando? No sé. Sí. Si quieren, hablo fuerte, pero... ¿Se escucha con sí, ahí está, vale. Bueno, yo voy a hablar en parte desde mi experiencia como persona migrante también en una situación de cierto privilegio dentro de lo que es la experiencia migratoria. Lo de los privilegios yo no lo planteo, y ni tanto en relación a mí ni hacia afuera, como una cosa de digamos, sentir culpa, ni desde los azotes en la espalda, que lamentablemente pasa mucho. Lo de los privilegios, por ejemplo, cuando dicen, me tengo que trabajar mis privilegios, ¿no? No es para que tú puedas convivir psicológicamente con tus privilegios y eso, sino es que lo de los privilegios apunta para entender la estructura de racismo, de opresión de género, de clase en la que vivimos, y para entender desde dónde una está hablando y en qué momentos una puede hablar o no puede hablar de ciertas cosas, o cómo una está abordando cierta cosa, ¿no? Después quizás ahondo un poquito más en eso, porque creo que dentro del quiebre que hay entre los feminismos migrantes y racializados y el feminismo blanco, el tema de los privilegios es algo que ha salido bastante, y creo que hay que como que conversarlo harto, ¿no? Entonces, yo voy a hablar desde mi experiencia también,
y también desde lo que yo propongo es como la necesidad de dejar de analizar en concreto a la población migrante y a los sujetos racializados como sujetos oprimidos para resolver el problema y empezar a dar la vuelta a la mirada, a analizar cuáles son los mecanismos de opresión, quiénes son los responsables de esos mecanismos de opresión para poder luchar contra ellos. Si es que hablo de ciertas situaciones personales o de ciertas situaciones en relación a experiencias vitales que han habido ahí, no es para generar un discurso de victimismo, porque eso de ahí nos pega con doble palo. Yo siempre lo que explico, por ejemplo, como madre soltera, una de las cosas que me he dado cuenta es que es que está llorando mucho, Lindsay. Sí, pero, ¿qué? Pero mejor esté conmigo. Perdón, ¿sí? Perdón, porque si no yo voy a estar así con la oreja allá. Muchas veces eso nos juega como, bueno, al menos desde mi experiencia personal como madre soltera, por ejemplo, ¿qué pasa? Que te leen como víctima, entonces cualquier acercamiento a ti se da desde el paternalismo o desde el favor. Es decir, si, por ejemplo, un compañero blanco me ayuda a mí a cuidar a mi hijo o me acompaña durante un proceso, lo está haciendo por leerme a mí como víctima desde una superioridad. Si acompaña a una compañera blanca, que tiene un compañero, por ejemplo, y que no es madre soltera. Vale, ya. No me hubiera gustado, mamá, lo de la charla. Sí. Este es el mayor dispositivo de control. No estamos acostumbrados a estar separados mucho tiempo, como se imagina. Y por ejemplo, si ese mismo compañero acompaña a una compañera blanca que tiene pareja, pero que ese día el papá y la mamá blancos no están en la casa, se lee como solidaridad, ¿no? Entonces, yo por eso como que creo que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de las experiencias personales, porque muchas veces, lamentablemente, se leen desde una posición de victimismo que luego a nosotras mismas no nos sirve. Cuando nació Inti, al día siguiente que que estaba en el hospital, nos estaban explicando cómo era el proceso de volver a tu casa y las visitas al pediatra, ¿no? Y habían 4 chicas blancas y europeas y yo. Y entonces nos dijo, bueno, tienen que ir a sacar cita al CAP, sacan la cita en el CAP, que hay que pasar por la seguridad social para que te den la tarjeta sanitaria del bebé, ¿no? Lo que en ese momento la doctora que nos mandaba a hacer eso no contaba era que, por ejemplo, él necesita un permiso de residencia para poder acceder a todo eso y que dependerá de la interpretación del CAP que haga, de si necesita o no el permiso de residencia, que te den o no la tarjeta sanitaria que necesitas para la primera cita del pediatra. En concreto, en mi CAP pasa que son bastante enrollados y que no te piden muchas cosas para sacarlo, entonces no nos pasó, pero ya a mí me pareció ahí como que una primera situación en donde mi maternidad estaba mediada por las leyes racistas de extranjería y no únicamente por las cuestiones de género a las que se afrontan las mujeres europeas blancas en este contexto, ¿no? Ahí me gustaría puntualizar de un tema que considero que es súper importante, que no solamente se hable en debates, sino que realmente se articule un reclamo, y creo que, por ejemplo, desde Papeles para Todos hay bastante como reclamo político, de señalamiento político de eso, que es, por ejemplo, el régimen del jus sanguinis. ¿Qué es el jus sanguinis? Es la ley por la cual se determina quién tiene y quién no tiene derecho a la nacionalidad española en el momento de su nacimiento. Entonces, los hijos de personas migrantes heredan la nacionalidad de sus papás, así como su estatus legal, ¿vale? O sea, los hijos de las personas migrantes, por el hecho de nacer en el territorio español, no tienen derecho a la nacionalidad española, sino que heredan la nacionalidad y el estatus legal. Es decir, por ejemplo, como Inti es peruano y con permiso de residencia porque yo tengo permiso de residencia. Si yo no tuviese permiso de residencia, mi hijo no tendría permiso de residencia. Si yo tuviese permiso de residencia por un año, a mi hijo le darían un permiso de residencia por un año. Y esa es una de las primeras, por ejemplo, violencias racistas y de género a las que se afrontan las mujeres migrantes y las familias migrantes en ese contexto, que yo nunca he escuchado, por ejemplo, las feministas blancas hablar de ese tema como una violencia de género, ¿no? O sea, como a las mamás que nacen o sea, yo me he pasado hasta ahorita, que ya al fin nos han dado la tarjeta de residencia, todo el inicio de mi maternidad lidiando con la oficina de extranjería. Y durante mi embarazo también me coincidió que los últimos meses de mi embarazo yo tenía que renovar mi tarjeta de residencia, ¿no?
Y por ejemplo, una de las cosas que me decían en la oficina de extranjería era que al momento de renovar, saben que una de las cosas que te piden para renovar son los medios de vida, ¿no? Que como yo estaba embarazada y iba a tener una persona a mi cargo, que consideraban que yo tenía que demostrar que tenía más dinero en la cuenta bancaria que una persona que no estuviese embarazada, ¿vale? Porque en el contexto de extranjería, cuando tú tienes un hijo o cuando estás a cargo de otra persona, no se lee como una vulnerabilidad o como cualquier tipo, digamos, digamos que hay que apoyar a esta persona porque está embarazada, sino al contrario se lee como una amenaza porque nuestros hijos también son leídos como una amenaza para esto, ¿no? En concreto con este tema hay ciertos puntos que me gustaría decir así específicos de todo el proceso de maltrato burocrático que hay en la oficina de extranjería. Si bien las muertes en las zonas de frontera, los centros de internamiento de extranjeros y las deportaciones son la punta del iceberg de la violencia contra la población migrante, hay todos unos mecanismos legales y burocráticos de violencia psicológica para las personas que están en proceso de renovar o sacar sus papeles y que está muy vinculada a esas muertes en zona de frontera o a esas deportaciones, ¿no? Porque es la oficina de extranjería la que decide no darte un permiso de residencia por el cual tú te puedes ver en la situación de una deportación, por ejemplo. O puede ser esa misma oficina de extranjería que te deniegue un proceso de reagrupación familiar y que esa denegación de un proceso de reagrupación familiar termine en un caso como, por ejemplo, que es el único caso visible de un menor sometido con este tema, que es el niño de la maleta, que no sé si lo vieron en los medios, que luego les voy a explicar un poquito más en concreto, ¿no? Entonces, en la oficina de extranjería creo que es importante que veamos ese maltrato burocrático al que uno se ve sometido. Por ejemplo, para sacar una cita en la oficina de extranjería uno puede estar 3 meses sin saber si le van a dar o no una cita. A nivel psicológico, lo que eso supone es brutal, porque tú estás en una incertidumbre completa y, por ejemplo, a mí la última vez que renové se me ilegalizó de manera, como llaman, sobrevenida, porque no habían citas. O sea, ni siquiera porque yo no cumplía los requisitos, sino que no me dieron una cita y se pasó el tiempo, entonces yo me quedé sin papeles. Y lo que implica, bueno, y lo que implica eso es como toda una serie de consecuencias. Después creo que es importante que veamos, por ejemplo, los procesos en la oficina de extranjería, en donde nosotros vamos a una especie de juicio contra el Estado español para poder renovar nuestros papeles. Es increíble la normalización que hay con que las personas migrantes tengamos que ir con un abogado, pagar un abogado o consultar con profesionales para poder hacer ese proceso. Porque está diseñado de tal manera que ya la ley es racista y está pensada para que no tengamos los papeles y luego te enfrentas a burócratas y funcionarios de la oficina de extranjería racistas que hacen la peor interpretación de esa ley para no darte los papeles, ¿no? Entonces, no solamente la violencia de la ley, sino la violencia de la interpretación y la violencia del trato de la persona que te toca ahí ese día, ¿no? Y la violencia de las esperas y todo este tema y las consecuencias que tiene, ¿no? Por ejemplo, veamos, en casos de reagrupación familiar, voy a hablar así también porque acá hay varias compañeras que no son migrantes y que tengo que explicar porque a veces son códigos que entre las personas migrantes sabemos perfectamente lo que es una reagrupación familiar, pero las compañeras no saben, ¿no? Una reagrupación familiar es cuando una madre o un padre migrante quiere traer a sus hijos o algún familiar del país de origen. El tiempo estimado que te demoras para hacer un proceso de reagrupación, si es que tú ya lograste tener los papeles, es entre 3 y 4 años. Es decir, la ley, la interpretación de los burócratas y todo te puede estar sometiendo a que tú, y por eso pasa mucho, por ejemplo, con muchas madres latinoamericanas que vienen a cuidar a los hijos de las mujeres blancas y que vienen a cuidar a los mayores de las mujeres blancas, que luego cuando quieren traer a sus hijos se ven sometidas a todo un proceso que se puede demorar eso entre 3 y 4 años. Este proceso, o sea, no es solamente como la Unión Europea, el Estado miembro, sino que en este proceso en concreto tiene mucha mano la autonomía, es decir, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Por qué? Porque hay requisitos que dependen de estas entidades, ¿no? Cuando tú haces ese proceso, tú ya tienes que haber sacado tus papeles, o sea, imagínate por lo que ya tienes que haber pasado y lo que tienes que haber certificado. Y luego te piden cosas, que ese es uno de las cosas, a mi parecer, más violentas en un proceso burocrático de este tipo, como por ejemplo el informe de vivienda, ¿vale? El informe de vivienda es un informe que conste que tú supuestamente tienes, o sea, tú tienes que tener un piso en condiciones de lo que dice el Estado, lo que dice la ley de extranjería, para que tú puedas traer a tu hijo a vivir en esa casa, ¿vale? El discurso que utilizan para lo del informe de vivienda es que es para proteger el derecho del menor a que viva en condiciones. Entonces, está por encima, a nivel, digamos, discursivo político de todas estas leyes,
el derecho del menor a vivir en condiciones, que ahorita les voy a explicar qué condiciones son, a estar con su mamá o con su papá o con su familia, ¿no? Y entonces este informe, por ejemplo, los requisitos los decidió la Generalitat y el Parlament catalán, ¿vale? Y apunto esos dos porque es importante ver que el poder del racismo institucional no está únicamente en la ley de extranjería y en la Unión Europea. Está acá en el Ayuntamiento de Barcelona y está acá también en la Generalitat de Cataluña, porque muchas veces esos poderes que son más cercanos a la lucha, más cercanos a nosotras, tiran balones fuera. Entonces, es la Generalitat de Cataluña la que decide cuáles son, por ejemplo, el mínimo de metros cuadrados que se pide en el piso para que tú puedas traer a tu menor. Es decir, hay un mínimo de metros de número de habitaciones. Por ejemplo, si en la casa viven el tío, el primo, un amigo, tú tienes que tener 2 baños. Y eso tú lo tienes que tener alquilado previamente a hacer el proceso, porque necesitas ese papel. O sea, estamos hablando que casi un año antes tú tienes que tener alquilado un piso con 2 baños, si es que compartes la casa, para que luego venga. O sea, y acá sí a mí me parece un nivel de violencia brutal y que eso esté pasando en nuestra ciudad y que no se hable. Venga un funcionario del Ayuntamiento de Barcelona a revisar tu casa para ver si considera que cumplen los requisitos o no para que tú puedas traer a tu menor a vivir acá contigo, ¿no? Esto, por ejemplo, también es algo, el tema del informe de vivienda, que se le está pidiendo. Yo he visto un caso de un menor ecuatoriano que ha nacido acá, que se le ha aplicado el jus sanguinis, es decir, ha heredado la nacionalidad de sus padres y el estatus legal, y en el proceso de sacarle el permiso de residencia, le han pedido el informe de vivienda a un menor que ha nacido acá. Entonces, porque como les digo, o sea, eso está, ahí están los mecanismos legales racistas, y después el de la Oficina de Extranjería va a interpretar a ver qué le va a pedir o no a esa familia, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo mis papeles porque estoy casada con un hombre español que no es el padre de mi hijo, ¿no? La primera vez que me acerqué a la Oficina de Extranjería para renovar mis papeles, me mandaron a divorciarme. Así, directamente. Me dijeron, tú te tienes que separar porque tú no puedes estar casada con uno que no es el padre de tu hijo, no sé qué. Porque esa fue la interpretación que hizo ese... Claro, que a mí me parecía alucinante, ¿no? Pero bueno, sí, y vuelvo a incidir, por ejemplo, en el tema del jus sanguinis, ¿no? En lo del el tema de la nacionalidad y cómo afecta eso a las madres migrantes. La propuesta de ley de transitoriedad catalana propone exactamente lo mismo. Y el día que yo he señalado eso, me he quedado sorprendida del nivel de, digamos, mala onda que se genera cuando uno señala que la propuesta de ley de transitoriedad en relación al derecho a la nacionalidad replica lo mismo que la española, y que eso quiere decir que si en caso se diera un Estado-nación catalán, pues los hijos de las personas migrantes van a seguir siendo de fuera. Sin embargo, los hijos de los madrileños que quieran venir acá, lo que sea, y no va a haber ningún problema, ¿no? Pero con nosotros sí. Luego hay otros terrenos. ¿Cuánto tiempo me queda por acá? Sí, como 7 minutos. 7 minutos. Wow, un montón. Luego hay otras violencias que se generan, por ejemplo, en los matrimonios por los papeles o en las propias relaciones de muchos hombres blancos que piensan que una se está acercando a ellos por los papeles, y a mí me ha pasado más de una vez. Y luego, cuando, por más enrollado que sea tu compañero, muchas veces cuando una se casa con un compañero por el tema de los papeles, siempre es un arma de poder que te lo pueden sacar en cara. Y lo digo, o sea, con compañeros antirracistas, súper deconstruidos y un montón de cosas. Y eso es una violencia de género y una violencia racista que se da ahí. Y luego ya hay otro terreno que es más complejo y más violento, que es, yo cuando salí embarazada me puse a investigar todas las políticas de deportación de madres gestantes, de embarazadas y de menores. El Estado español y la Unión Europea tienen toda una serie de mecanismos legales por los cuales se permite la detención de menores y de madres embarazadas en los centros de internamiento de extranjeros, así como la deportación e incluso el uso de fuerza sobre madres. Por ejemplo, en el caso de Bélgica, se permite el uso de fuerza hasta antes de los 5 meses de gestación, ¿no? Y eso te lo escriben completamente, digamos, o sea, todo esto que les estoy contando no es de testimonios, sino precisamente porque hay toda una serie de mecanismos legales, que eso es una cosa que
yo también vengo haciendo mucho con mi trabajo, digamos, de activista o de investigadora, que es ver todos los mecanismos legales que está generando la Unión Europea, los Estados miembros, la comunidad autónoma y los ayuntamientos para ejercer esta violencia, ¿no? Entonces, muchas veces es muy... por ejemplo, el uso de sedantes está legalizado. Entonces, ¿qué pasa? Todas las ONGs, y muchas vinculadas a la izquierda blanca, por ejemplo, no denuncian el uso de sedantes porque en Europa una cosa que ya es legal no es cuestionable, pues, porque ya está legalizado. O, por ejemplo, las deportaciones masivas también son legales, ¿no? Entonces, muchas veces la discusión en relación a los derechos de las personas migrantes únicamente se da en el terreno de si es legal o ilegal lo que se está haciendo. Que de hecho yo a veces digo, no sé si es muy estratégico decir, por ejemplo, que las deportaciones en caliente son ilegales. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Interior, el Estado, tiene el poder de generar una ley para legalizar esas deportaciones en caliente. Fíjense, por ejemplo, con las muertes en los centros de internamiento de extranjeros, que es cómo, o sea, los centros de internamiento de extranjeros se hacen visible a golpe de muerte, a golpe de la muerte de Idrissa Diallo y de Samba Martínez. ¿Cuál es la respuesta del Estado? Decir, vamos a hacer un protocolo de funcionamiento del centro de internamiento de extranjeros. ¿Qué es lo que hace ese protocolo? Legalizar toda la violencia que ya se estaba dando. El protocolo para las deportaciones que se hace en 2007 se hace luego del asesinato de Osamuyi Akpitaye en un avión de Iberia. ¿Qué es lo que hace ese protocolo? Legalizar todo eso. Entonces, otra cosa que me parece importante así como que tener en cuenta, de que cuando nos metemos en el terreno, por ejemplo, de que cambien la ley, ¿no? O sea, ese es un trabajo importante, ¿no? O es ilegal lo que está haciendo la Oficina de Extranjería. El problema es que la ley, el poder lo tienen ellos, entonces van a poder decidir lo que quieran, ¿no? Y que creo, y ya quizás con eso puedo ir terminando, que lo que se necesita, acá solamente he apuntado algunas cosas. El sistema de control migratorio, el racismo institucional es una cosa muy compleja, muy perversa, en donde están destinados millones de euros y millones de cabezas y gente pagada para diseñar esos sistemas legales, esos sistemas de violencia contra la población migrante y en concreto, como les he explicado, para las mujeres migrantes, para las familias migrantes. Pero bueno, a lo que iba es que creo que parte del trabajo así como que de base, de lucha, no es solamente el debate en cuanto a lo legal, ¿no? En que si es ilegal y si hacemos un informe, que está bien, tenemos que hacer los informes para denunciar. Tenemos que denunciar, por ejemplo, que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe las deportaciones masivas y a la vez la Unión Europea hace mecanismos legales para poder hacer deportaciones masivas. Eso hay que denunciarlo. Pero creo que es muy importante que pensemos en el tema de dar un paso más allá en cuanto a la lucha antirracista, de verlo, por ejemplo, como que esto es una opresión que viene teniendo 500 años, porque esto se le viene, esto que les estoy contando, se le aplica a las mujeres provenientes de las excolonias y a las mujeres racializadas y que vienen, o sea, todo esto viene de la historia colonial. Se puede ejercer esta violencia contra la población migrante y se puede tener un centro de internamiento de extranjeros porque tienen un monumento a Colón, porque celebran el 12 de octubre, porque todas esas narrativas de reivindicación de lo colonial y de lo imperial, que no son cosas del pasado, o sea, la celebración del 12 de octubre se decidió, por ejemplo, en el 86, ¿vale? Y eso es una decisión, ¿por qué? Porque necesitan esas narrativas para soportar digamos, un sistema de violencia contra esas poblaciones racializadas. Porque si se fijan, por ejemplo, la integración, que es un cuestionamiento negativo, violento contra nuestros saberes y haceres. Y si tú ya tienes un decir que nosotros somos superiores por el tema colonial, porque nosotros les llevamos la cultura, porque nosotros, digamos, esos no son países democráticos. Ahí se violan los derechos humanos, acá no, claro. De hecho, hay un montón de... Yo es una cosa que estoy tratando de averiguar ahora, de investigar un poco, los mecanismos legales que ha generado la Unión Europea para que entre países de la Unión Europea no se puedan denunciar violación de los derechos humanos. Que, o sea, de hecho ahora con el Puigdemont ha salido un poco ese tema, y yo ya lo había visto en el caso de una compañera migrante que trató de denunciar que España le estaba persiguiendo para quitarle a sus hijos. Que ese es otro tema que quizás salga, y si puedo yo luego lo explicaré. Y ella en Dinamarca trató de pedir asilo explicando que los servicios sociales españoles, que ese es otro tema súper complejo con las mujeres migrantes, que de hecho yo he visto casos que se usa el argumento de
tú, mujer migrante, no tienes papeles, no puedes conseguir trabajo, no puedes mantener ese niño y vienen los servicios sociales y te lo quitan. Yo, por ejemplo, soy madre soltera y no me atrevo a pedir el carnet de monoparental porque a mí me da miedo ya entrar en una lista de mujer inmigrante, madre soltera y de que me puedan quitar a mi hijo, porque sinceramente, y son muchas compañeras alrededor de una que se lo dicen, ¿no? Pero bueno, ya para terminar, y lo que les quería comentar, que para ejercer estas violencias no es simplemente el tema de la ley, sino acá hay cosas muchísimo más profundas que tienen que ver con la historia europea, con la identidad europea, con la blanquitud europea, con el eurocentrismo, con cómo se construye eso desde los medios de comunicación hasta los museos, hasta en el discurso de la izquierda blanca en relación a nosotros, en el discurso del feminismo blanco en relación a las mujeres migrantes, ¿no? Entonces, que no es un trabajo únicamente de reclamar en relación a unas leyes, sino es un trabajo de cambiar ciertos paradigmas en las relaciones narrativas coloniales. O sea, porque acá el sistema de control migratorio es el brazo del colonialismo, del orden colonial dentro de Europa. O sea, ese orden, esas lógicas coloniales que se vienen dando con el sur global, con las ex colonias, es lo que se replica cuando vienen a nivel ya no son 1 o 2 latinoamericanos los que vienen a vivir acá, sino cuando hay una población, lo que aparece es una ley que, digamos, persigue en concreto a esa población, ¿no? Entonces, que me parece también importante como que tener en cuenta que es un conflicto muchísimo más profundo, ¿no? Y bueno, con eso ya creo que puedo terminar, pero que no lo digo, yo todas estas cosas no las digo para desanimar ni nada por el estilo, sino que lo digo precisamente porque nos hace falta trabajar muchísimo. Entonces, para desmontar todos esos mecanismos de violencia que se vienen dando, ¿no? Y ya. Vale, muchísimas gracias, Daniela. Bueno, ahora vamos a escuchar a Norma Falconi, que me toca presentarla a mí. Bueno, también es una mujer activista de largo recorrido, miembro de distintas asociaciones, entre ellas de la Asociación Portas Obertas, de la CGT, donde estuvo 6 años trabajando, del año 1996 al 2002, miembro y portavoz de la Asamblea Papeles para Todos y Todas, portavoz de los encierros de personas inmigradas sin papeles en Barcelona, que ocurrió en enero del año 2001. Ha sido la presidenta de la asociación de Debat Abad, del año 2002 al 2011. También ella formó parte de la toma de la Catedral de Barcelona, la iglesia de Santa María del Pi en el 2001, que hubo un encerrón, 2005, que hubo un encierro ahí. Y bueno, así tiene un currículum bastante amplio. Y bueno, actualmente es miembro de la Taula en defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar y de las trabajadoras discontinuas de limpieza y de cuidados del 2015 al 2017. Bueno, ¿quieres el micrófono, Norma? Yo creo que me oís, ¿no? A ver, sí, vale. Si no, después retumbo. Hay una parte que no me ha mencionado la compañera y que la voy a decir aquí como experiencia de los diversos feminismos, y es que soy parte de la directiva del Centro de Cultura de Dona Francesca Bonmesón, donde también están los feminismos blancos, ¿no? Y que hemos entrado no solamente a dar color, sino a dar batalla. Bueno, las compañeras me pasaron unas preguntas y yo esta vez prefiero escribir porque no es la gente con la que siempre me veo para hablar de extranjería y todo lo demás, ¿no? Entonces, la parte que yo siempre hago la he hecho gracias a Daniela. Entonces, yo voy a hacer la otra parte de trabajo ya un poco escrito que hemos hecho, ¿no? Y bueno, para que podamos discutir. El tema de los estereotipos. Partimos de la historia que nos podemos dar cuenta que los estereotipos siempre han estado presentes en las relaciones de las personas. Y estas son las que terminan formando las relaciones de poder, generando el ostracismo entre nosotras.
la posición de poder de gobiernos, representantes políticos, la iglesia, en fin, todos los sistemas de poderes sociales, cuando quieren estigmatizar o criminalizar, lo hacen es precisamente ubicar algún tipo de población en un lugar de marginación, a la que se le impone todo lo feo, lo amenazador, hasta hacerla sentir diferente e inferior a otros grupos humanos, que es lo que más o menos está aquí planteando mi compañera. El racismo institucional es parte del sistema dominante, amparado en leyes, la religión, formas de vida, las costumbres, que se trasladan a través de la comunicación, prensa y televisión. El racismo institucional sirve para justificar la falta de derechos, para ocultar la verdad sobre las causas de la crisis económica y social. La víctima es convertida en verdugo, para ocultar al verdadero responsable. La construcción de la Unión Europea está basada en la superioridad de los europeos que la conforman. No fue una construcción hacia una Europa abierta y social, todo lo contrario. Se convirtió en la Europa fortaleza que a través de sus convenios y tratados, las personas de terceros países son consideradas no gratas y en el mejor de los casos, usadas como mano de obra barata. Uno de los ejemplos más claros de esto es el tratamiento que se da a los inmigrantes a través de la ley de extranjería. El objetivo de esta es que todas las personas que ingresan a los mal llamados países del primer mundo se encuentren en una situación de vulnerabilidad, que se sientan atemorizados, subordinados, guetizados y controlados. Sumando a las leyes se utilizan otros mecanismos de control que impregnan el imaginario colectivo a través de términos de uso común, cotidiano, siendo el lenguaje otra herramienta de colonización y dominación. Así escuchamos que los llaman sudacas, moras, negratas. Lo podemos constatar con algo cercano, que es la colonización de América Latina, y a través de cómo España cuenta la colonización. Según ellos, que tienen el poder, era imperioso el ejercicio de caridad a dar a los nativos de América el aprendizaje de una cultura, porque aparecen como salvajes, necesitan de una religión, la estructura de un pensamiento español, arrasando con la cultura nativa, con sus costumbres, aniquilación de millones de personas para imponer y explotarles, robando sus recursos naturales, llevando barcos cargados de oro que servirían para las guerras de dominación. Por eso sudaca tiene una carga despectiva, y no así el término de hispana o latina, aunque no somos hispanas ni jamás hemos hablado latín. En el imaginario mental, que como todo es una construcción artificial, sudaca es humillante. Nos lo dicen para hacernos sentir inferiores y dominarnos, entre comillas. Las mujeres inmigradas en el país de acogida se nos ubican en un mismo saco. No importa la procedencia, que seas hija de la madre patria, que tengas una profesión, que seas artista como Daniela, que seas madre, sindicalista o feminista. Da igual. Nos convertimos en una masa amorfa, sin ideas propias, sin objetivos ni sueños. Cada una de nosotras que realiza un proceso migratorio no lo realiza en el vacío, sino que llena su maleta con todo el bagaje que obtuvo de la familia, de la escuela, de su entorno. A través de la falta de una autorización para trabajar en España, se nos ubica en un limbo. Y hay que iniciar un recorrido penoso que va eliminando la autoestima y la ubicación laboral para la mayoría, por falta de recursos y de la homologación real de nuestros títulos profesionales. Es así que el trabajo del hogar se convierte para nosotras en un signo de explotación laboral, de esclavitud moderna, con pocas opciones de desarrollo personal. Encontramos en este sector de la economía una clasificación interna fija constantemente a las órdenes del patrón, cambiando el salario por especies, acosadas laboralmente, acosadas sexualmente, sin libranzas sábados y domingos, sin pagas extras, sin contrato por escrito, trabajadoras del hogar con jornadas de 8 horas, las discontinuas que limpian más de 5 casas para cubrir mínimos gastos del hogar, terminando sufriendo diversas enfermedades, tendinitis, dolores de espalda, cáncer al estómago, al pulmón, por lo tóxico de los productos de limpieza. Trabajadoras que cuidan personas mayores, pero que luego terminan cuidando a toda la familia, hasta los perros y los gatos. No podemos olvidar también la situación de la clase social, de cada una de nosotras,
donde la clase media que entra a la academia piensa que se encuentra en una situación de privilegio, pero cuando quiere establecer relaciones de trabajo, de amistad, de trabajo sindical, se encuentra con barreras invisibles que le señalan que en el país de acogida tienen que ubicarse en otro espacio. Alguna logra ubicarse en alguna ONG con un salario a veces aceptable y en otros casos con salarios precarios. La mujer inmigrada por necesidad es defensora de sus derechos. Es un estereotipo decir que somos atrasadas, analfabetas, sumisas. Es una falacia, porque ya venimos con un aprendizaje de conocimientos profesionales y prácticas comunitarias. En la medida que buscamos la igualdad de derechos, nuestra independencia, ser dueña de nuestras propias decisiones, somos feministas, aunque no seamos conscientes de ello, ni consideradas como tales. No hace falta llevar bajo el brazo un título que diga que somos feministas. Hay una gran brecha entre las feministas autóctonas en general, porque en su imaginario, como nos ven, como nos sienten, caen en las mismas concepciones sobre el supuesto de inferioridad de la mujer inmigrada, la incapacidad de las otras para relacionarse. Esperan que nos amoldemos a sus formas, acatemos su forma de ver la vida, de sus luchas, y no imaginarse que la prioridad es acercarse sin miedo, cambiar el chip de las otras por el nosotras, para aprender de las unas de las otras y con las otras, para ir caminando juntas y desmontando el sistema patriarcal. Es un camino que hay que recorrer y buscar mínimos espacios para incidir en una relación de mujeres diversas. Existen los diversos feminismos en los que podemos darnos a conocer aprovechando que tenemos cosas que enseñar y aprender. El proceso no es fácil. Deberá ser un reencuentro sistemático, conocer todas nuestras capacidades, la experiencia del trabajo en red y a partir de allí desmontando los estereotipos. Construir alianzas conjuntas en las calles, compartiendo las luchas, las de sin papeles, la del aborto, la de trabajadoras del hogar, la de la libertad de nuestra orientación sexual, la de la violencia machista. Descubrir a la otra con su mundo complejo debe ser uno de nuestros objetivos fundamentales en la creación de nuevas relaciones. Aprovechar nuestra diversidad como un tesoro a explorar. Creemos que el cambio también comienza por transformar nuestras relaciones cotidianas unas con otras. Y aquí yo quería poner un ejemplo, yo le digo laboratorio. Nosotros al entrar en la Bomezón, como parte de la directiva, dijimos, este es el momento para que las compañeras inmigradas, del país que sean, podamos participar de lleno en este lugar que se supone que es de cultura, que se supone que es de feministas. Bueno, ahí construimos lo que ahora es el Sindicato de Trabajadoras del Hogar y del Cuidado, Sin Hogar, Sin Dillar. Han pasado ya 5 años. El primer año fue muy duro porque éramos las inmigrantes, esas inmigrantes, no teníamos nombre. Hasta que decidimos empezar a rascar y construimos un proyecto que se llama Migróctonas, que significa, esto dada por una misma catalana, que significa mujeres autóctonas e inmigrantes trabajando de igual a igual. Entonces, ¿qué hicimos? Planteamos que sean las catalanas artistas que nos dieran charlas, que nos dieran todo lo que ellas sabían. Entonces, escénica, performance, danza, bueno, y todas estas cositas tan bonitas que saben hacer. Y realmente nos fue muy bien, porque ellas, las artistas, quedaron sorprendidas de saber que las trabajadoras del hogar podían discernir, establecer análisis increíbles con respecto a cuadros sobre la precariedad laboral, a cuadros artísticos de gente famosa, sobre lo que significaba la precariedad laboral, sobre lo que significaba la cuestión del racismo institucional, el racismo de las asistentes sociales en los barrios, cómo se sienten tratadas las mujeres, la cuestión de la ley de extranjería y otras, porque tenemos que intentar de buscar alguna fórmula como para llegar a la otra, porque la otra no va a tocar nunca la puerta de tu casa para decir, hola, ¿cómo estás? Yo me llamo María, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te llamas? No, nosotros tenemos que desarrollar iniciativas.
Ahora todos tenemos nombre, ahora compartimos los presupuestos, cuando a algún grupo le falta, el otro comparte, y así vamos navegando en esas penurias de la precariedad que es en el mundo cultural. Aunque ustedes no crean, las blanquitas tienen mucha precariedad. Es lo que nos une, la precariedad de todas las mujeres. Estemos de donde estemos, en este momento todo el mundo es precario. Los sueldos de 600, 800, los mileuristas ya pasaron de moda, porque ahora estamos ganando por debajo de los 1.000 euros. Entonces creemos nosotros que haber creado estas alianzas nos han permitido trabajar el tema del racismo, el tema de las diferencias, y que muchos puntos no se pueden tomar. La ley del aborto no se puede tomar así como una cuestión de eslogan general, porque nosotros tenemos que ser muy cuidadosas con las diferentes culturas de las compañeras de Asia, África Negra y otros sitios. O sea, tenemos que tener, yo digo, atención, cuidados, porque no todas estamos en el mismo nivel de lucha. Entonces, las catalanas puede ser que pueden decirlo con toda letra mayúscula, la ley contra el aborto. Nosotros hemos visto que en nuestros espacios eso hay que irlo dosificando. Es como una escuela que todas tenemos que aprender los mecanismos, la metodología, la pedagogía con que descubrir el mundo y las luchas. Hay una pregunta que hemos vivido hace poco tiempo aquí. ¿Qué ha pasado con Cataluña y el referéndum del primero? Nosotros no hemos votado en este referéndum. No tenemos nacionalidad española. La exigencia del primero para que sea legal, para que sea entendible con los medios de comunicación a nivel internacional, es el argumento que nos dieron a nosotros, los partidos políticos, para decir por qué no votábamos el 1 de octubre. Y nosotros creemos que no fue justo. Muchas de nosotros llevamos aquí años trabajando, pagando impuestos, integradas, entre comillas, a la sociedad catalana, con papeles o sin papeles, y nuestra opinión tiene que tomarse en cuenta, porque nosotros después sufrimos las consecuencias de lo que las blanquitas aprueben y los blanquitos. Nos dijeron que si vivíamos en Cataluña y esta se independizaba, tendríamos inmediatamente la nacionalidad catalana. Nos mintieron descaradamente, porque la ley dice que habrá que esperar 5 años con papeles para poder solicitarla. ¿Cuál es la diferencia entre la nueva república y el Estado español? Nosotros hemos dicho, no queremos ser esclavos de la una y peor esclavos de la otra. Si están haciendo un país esclava, no señora, no queremos eso. Y entonces hemos cuestionado públicamente, sacamos un manifiesto, nos hemos posicionado. Mucha gente se enojó porque creen que las personas inmigradas, las mujeres, no tenemos que posicionarnos cuando hay una situación local. Es decir, nosotros vivimos aquí, trabajamos aquí, pero no podemos opinar, ¿no? Entonces es una contradicción de cómo no solamente es el racismo, sino esa falta de aceptación de nosotras que ya vivimos en este sitio y que no nos vamos allí. Nuestros hijos han nacido aquí, van a educarse aquí, van ellos a seguir teniendo hijos también. Así que yo creo que la gente de este país se tiene que ir acostumbrando a que nos tienen que aguantar y que en algún momento con nuestras luchas nos van a integrar de verdad. Nosotras las mujeres migradas, inmigradas sabemos que somos discriminadas por leyes del Estado español. Leyes que el gobierno catalán obedece, continuando con nuestra discriminación. Se nos ha negado el derecho al voto en el reciente referéndum. El gobierno del PP quiso impedir por la fuerza. Las leyes de la nueva república tampoco garantizaban la igualdad de derechos. Pero por encima de eso, estamos seguras que la aplicación del 155 es un retorno al autoritarismo. He visto muchos documentales de la historia de España y de la posguerra y la situación en Cataluña, y vemos que ha sido súper dramático, como las dictaduras del Cono Sur. Pero nosotros estamos viviendo acá. Entonces, ¿por qué tanta
discriminación, ¿por qué tanta falta de derechos que soportamos? Afortunadamente, con todo este follón que se armó de los presos políticos de la nueva república, no nos han aplicado tanto el 155 a las personas emigradas, porque nos hubieran quitado el derecho a reunión, que lo hemos conseguido con la lucha, el derecho a la manifestación, y porque además el PP dijo que hay que hacer elecciones, ¿no? Entonces tiene que trabajar rápido, y eso nos ha salvado un poco nuestro poder salir hacia afuera. Hace poco hubo una manifestación de las compañeras de la lucha contra el racismo, era poca gente, y los fachas había el triple de las personas que estaban por el antirracismo, y casi se golpean, bueno, casi las golpean a las compañeras inmigradas que estaban en esa lucha. Es decir, parece ser que el 155 ha abierto esa vena que estaba súper escondida de los fachas al poder. Nosotros conocemos que cómo aplica el PP la ley de extranjería, a través de las deportaciones, las redadas, las devoluciones en caliente, los CIES y las normas que obstaculizan la adquisición de la nacionalidad. Si queremos construir un nuevo país, esto por si hay alguien de la CUP, hay que construir un nuevo andamio legal, con leyes diferentes, opuestas a las leyes que tantas veces hemos repudiado. Esto significa poner en marcha en Cataluña y en el resto del Estado la defensa de las reivindicaciones sociales y democráticas que nos unen a todas. La igualdad de derechos, el trabajo digno sin reforma laboral ni despido libre, el derecho real a la vivienda, la sanidad y la educación pública para todas, la abolición de toda discriminación por razón de color, creencia, religión, género u origen. Tenemos que ponernos como meta construir un movimiento amplio de mujeres diversas que habitamos en el Estado español, que de verdad las calles sean nuestras, como gritaban los catalanes para este referéndum, porque juntas seremos fuertes, con un programa en el que participemos todas, con el objetivo de destruir la violencia machista y su Estado patriarcal, en el camino de la construcción de un Estado feminista, ni esclavas ni sumisas. Gracias. Bueno, ahora me toca a mí presentar a Sabrina. Sabrina Sánchez es mujer trans mexicana, vive en la península colonial desde hace 11 años. Es licenciada en comunicación por la UNAM, activista trans, trabajadora sexual, secretaria de Aproxex, que es una asociación de profesionales del sexo en Barcelona, es integrante de la Junta Directiva del Comité Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en Europa. ¿Y algo? Y ya está, de momento nada más. ¿Quieres micro? Sí. Y así otra cosa más. Tenemos el programa del Puticlub en Radio Contrabanda. A las 9 es la repetición. Viernes a las 9. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Siempre que a las putas se nos da sitio, tratamos de aprovechar porque no suele ser muy común. Escuchando a Norma hablando sobre el servicio doméstico, a mí me venían imágenes, o sea, todo lo que ella relataba sobre que las tienen muchas veces las tienen en las casas sin los documentos, sin los papeles, que les quitan los pasaportes. Eso me pareció como el relato de la trata que hacen del Puticlub, ¿no? Siempre cuando hablan de todas estas situaciones de abuso y de la trata, siempre van a la prostitución. Y nadie habla del servicio doméstico, que yo me imagino que es mucho mayor. De hecho, hay un informe de la ONU sobre trata, la ONU, que no es ningún sospechoso de ser del lobby proxeneta, como dicen por ahí, señala que 1 de cada 7 personas en situación de trata es solamente para explotación sexual. El resto está en el servicio doméstico, en el trabajo textil y en un montón. Pero lo de la lucha contra la trata viene un poco es una de las también de lo que señalaba Dani, ¿no? Que eres una de las patas de
las leyes de extranjerías europeas, de todo esto de la Europa fortaleza. No por nada toda esta lucha contra la trata, que además siempre pone el pretexto de la prostitución. Claro, si te dicen vamos a luchar contra la trata para que no haya asistentas domésticas explotadas, pues las señoras blancas que tienen a las asistentas domésticas explotadas se verían perjudicadas. Entonces, como no quieren que los maridos se vayan de putas, dice, bueno, entonces contra la trata, las malditas putas. Entonces, todo eso ya está bien aceitadito, porque por supuesto para las conciencias, pues las buenas conciencias, pues las putas somos subjetividades abyectas, ¿no? O sea, nadie dice, mamá, es la pregunta que siempre nos dicen, ¿no? ¿Qué le dirías a tu hija qué pensarías si tu hija te viene mañana y dice, mamá, quiero ser puta? Pues bueno, mira, no sé, como si me dijera, creo que me caería peor si me dijera, mamá, quiero ser moza de escuadra, ¿sabes? O sea, si me dijese, o sea, ¿por qué digamos ese lugar es más deseable ser moza de escuadra que ser puta? ¿No? Al menos las putas no desalojamos a la gente, no le sacamos los ojos a las personas con balas de goma, no los matamos cuando se les está deteniendo, o sea, no hacemos todas esas cosas. Entonces, la cuestión también va muy ligada a la cuestión de la ley de extranjería con la lucha de la trata, porque genera un pánico social en general, porque todo el mundo, nadie quiere que se explote a nadie en algo que todo el mundo considera como súper sagrado, que es el sexo, sobre todo el coño, que eso es sagrado, como dice la buena de Georgina Orellano. Si seguimos considerando la concha sagrada, nunca vamos a acabar con el patriarcado. Mira, esa frase es magnífica. Entonces, claro, todo esto se va hilando. El hecho de endurecer más los controles de frontera, lo hablábamos esta mañana con una compañera afro-brasileña. Todo esto es parte de un negocio. Dicen, bueno, hablan de las mafias de la trata, ¿no? Dicen, bueno, pero no habría necesidad de las mafias si yo o cualquiera, o una persona que viene de África, hablan por ejemplo de las nigerianas, las nigerianas, el vudú, las mafias. A ver, si para una mujer nigeriana, que además esta es otra cuestión, ahora iré. Si para una mujer nigeriana, por ejemplo, en este caso, pudiera venir, o nosotras mismas que hemos venido, podíamos venir legalmente sin ningún problema, que además el trabajo sexual fuera aceptado como trabajo, y dice, oiga, pues mire, yo voy a trabajar de prostituta, pudiéramos venir de manera legal, no habría necesidad de pagar 30.000 euros a una mafia para que te ande trayendo por todas partes. No habría necesidad de que muchas compañeras se vean obligadas también, entre comillas, a ejercer el trabajo sexual. Muchas veces también en esta narrativa se confunde, a propósito el hecho de que las mafias las obligan a prostituirse. No, las mafias las obligan a pagar. Y saben evidentemente que lo que más rápido te da dinero es el trabajo sexual. Entonces no las obligan a prostituirse en sí, te obligan a pagar, y la manera más rápida de pagar es ofreciendo trabajo sexual. Y de hecho, yo he conversado con compañeras nigerianas y se refieren a esta gente de la red de tráfico como las personas que me ayudaron a venir. O sea, porque en realidad queremos venir porque la situación en nuestros países pues es mucho peor de lo que muchas veces nos podemos encontrar, porque allá cuando menos porque allá el peligro es de muerte. Yo vengo de un país que es el segundo país del mundo donde más asesinan a mujeres transexuales, después de Brasil. Es el tercer país del mundo donde más asesinan periodistas, después de Siria y después de Irak. O sea, y tampoco nadie habla de eso. Nadie habla de la situación de México. Todo el mundo se va a poner, Venezuela, qué mal. Uy, Venezuela, ¿cómo? Qué mal, ¿no? Entonces, la amenaza es que si llegan los morados, esto va a ser Venezuela. Pero de México no le dedicas ni 30 segundos, porque precisamente tú haces OHL, que también tiene todos los chanchullos aquí, hace chanchullos con Peña Nieto,
Y entonces, claro, como el narcogobierno mexicano no te está poniendo trabas para hacer negocio, no denuncias una situación de falta de derechos humanos y de una guerra no declarada, que es lo que pasa en realidad. Entonces, me perdí. A lo que bueno, las compañeras también nos han pasado unas preguntitas aquí más o menos como para irnos guiando. Yo en realidad de manera personal, como tengo la suerte de ser pues un poquito más blanquita de pie y todo eso, y que se me pegan los acentos un montón, si estuviéramos en Galicia yo hablaría así como se me saldría un poquito el acento galleguín. Entonces yo, digamos, personalmente, hasta que medio no hablo la boca, no me detectan de dónde soy. Yo más bien las opresiones y las discriminaciones vienen por el lado de ser trans. Y además, por supuesto, sobre todo si ya saben que abiertamente soy trabajadora sexual. Entonces, ya por ahí ya muchas veces ya ni te saludan o te giran la cara. Lo que sí se experimenta es a nivel documental. Me acuerdo, el otro día me llamaron para ofrecer una tarjeta de crédito. Yo muchas veces, claro, estoy en casa, estoy esperando que caiga algún despistado y que me deje un dinerillo por un servicio. Entonces paso muchas horas en casa con el teléfono y me llaman una tarjeta de crédito. Dije, bueno, muchas veces les cuelgo o muchas veces estoy aburrida y me quiero pitorrear de ellos y le voy a decir, bueno, cuando me diga en qué trabaja se la voy a soltar a ver cuánto dura el silencio. A ver, voy a contabilizar cuántos segundos de silencio se hace la vida, ¿no? No llegamos a eso. Me preguntó el rollo ¿tiene con su DNI y tal? Y le dije, no tengo DNI. Ah, bueno, pero entonces si tiene NIE, debe tener para una tarjeta de crédito de mierda, dice, tiene que tener casa en propiedad, coche, de preferencia que tenga un hijo, o sea, como todo así como bien puesto, pero ¿quién puede tener estos requisitos? A ver, ¿me lo quieres decir? Hombre, si eres una inversionista grande, porque esa es otra, si tú llegas con 500.000 euros, con $500.000 euros y se quiere invertir aquí, te ponen la alfombra roja, te dan los papeles y venga automáticamente. A ver, todo esto es para mantener a la gente pobre, a la gente realmente saqueada de los países que han sido saqueados por Europa, fuera. Que ni siquiera vengamos a intentar medio rascar algo aquí. Pero bueno, si llegas con $500.000 euros para invertir en cualquier cosa, te hacen la ola. La relación nuestra con el feminismo local, evidentemente, es un poquito complicada. Por cuestiones trans y por cuestiones de trabajo sexual. Entonces, en la cuestión trans, yo me acuerdo que hasta hace no mucho tiempo, habrán pasado 2 años. Inti, cariño. Hasta hace no mucho tiempo, yo calculo unos 3 años, las mujeres trans no podíamos entrar a Caladona. No podíamos. De hecho, en mi asociación decidimos dar cursos de inglés para las trabajadoras sexuales en un momento, porque claro, hay que atender a los guiris y aquí en el Estado español no se les suelen dar muy bien los idiomas. El inglés mucho menos. Entonces, claro, eso es de las otras cosas, ¿no? Que muchas veces venimos de América y cuando menos el inglés muchas veces lo dominamos y dices, pero qué burros que son, por Dios, que no hablan nada. Entonces decidimos dar estas clases de inglés para trabajadoras sexuales, con vocabulario, a ver, la gramática y todo eso bien, que puedes tener en cualquier escuela, pero evidentemente con un vocabulario que en una academia de inglés no te lo van a dar. Entonces fuimos a pedir espacio en Caladona y nos dijeron que no, porque la profesora, o sea yo, era trans. Esa fue la explicación. Yo cuando me lo contaron me dije, ¿en serio? Digo, ¿pero qué? ¿Voy a dar la clase en bolas? ¿O qué? O sea, no sé, no lo entendimos jamás después.
nos cedieron otro espacio, otra asociación, y entramos. También fue, hay que decirlo, ¿no? la lucha de la comunidad trans local, que también sufría eso, no era por raza en ese lado, era por cuestión de género. También lo pelearon en la marcha del 7N que fue del 2016, 2015. Mi compañera y yo fuimos en el autobús de Caladona, yo así fui medio de extraño y me apuntó, y bueno, ya cuando estaba en el autobús ya me había subido, ¿no? Entonces ya había pagado, entonces... Y tuvimos la oportunidad de hacer cierto acercamiento, también hablar un poco de trabajo sexual. Se dieron cuenta que por el hecho de que hubiera una trans en el autobús de Caladona no iba a violar a todas las mujeres que estaban ahí, porque que polla violadora no significa, o sea, que el hecho de que haya una polla no significa que vaya a violar a alguien, o sea, y hubo un mejor acercamiento, y bueno, a partir de ahí se nos invitó a las trabajadoras sexuales como parte del comité organizador del día 8 de marzo del año pasado, del 2016. Y nos invitaron muy amablemente, muy bien, y al momento de hacer el manifiesto, todas las organizaciones que estábamos ahí, bueno, teníamos que enviar, ya sabéis cómo es, ¿no? Un par de renglones y todo, para que más o menos quepan como todas las reivindicaciones en 2 hojas, y lo pasemos a leer. Se hizo una asamblea con el texto final, las organizaciones aprobaron en mayoría el nuestro, que además al final el nuestro decía porque somos putas feministas, porque nos definimos así, como bien dice la camiseta de la compañera Alejandra, como puta feminista. Y las señoras abolicionistas blancas, que tienen mucho poder, que son poquitas, pero son muy poderosas y son muy ruidosas, son muy escandalosas, así con toda nocturnidad, alevosía y ventaja, nos quitaron la última frase y nos pusieron como trabajadoras sexuales. Entonces, claro, a ver, no es lo mismo. A ver, ya habíamos hablado, ya nos habíamos definido como trabajadoras sexuales en ese párrafo, pero la significación del puta feminista nos los estaban negando también. O sea, me están negando una etiqueta que tú te quieres apropiar también de ella. Al final nos costó sangre, sudor y lágrimas con la gente de Caladona, estuvimos insistiendo. Al final, igualmente Concha, que fue la que leyó esa parte, lo iba a leer de todos modos, o sea, lo iba a decir igual. O sea, nosotras ya estábamos dispuestas a saltárnoslo, pero fue complicado en realidad, porque nos pareció que se estaban tomando como un derecho que no les correspondía, porque no habían modificado el párrafo de nadie, pero el de nosotras sí, porque simplemente pues no les gusta el trabajo que realizamos, no les gusta lo nuestro, precisamente por cuestiones morales, ¿no? Hablaba pues en base con todo esto, nuestra incidencia, la incidencia que podemos tener como putas, como sudacas, es como siempre, ¿no? Con lo único que tenemos, con dar el cuerpo, con poner el cuerpo, poner la cara, salir abiertamente sin necesidad de escondernos, ¿no? Las que podamos, porque en este sentido el estigma puta es muy fuerte. O sea, tú puedes ser consciente de que no estás haciendo nada malo, pero aún así siempre hay algo que te dice, mejor ocúltate porque no vayas a tener algún problema, porque alguien te vaya a ver en la tele o en algún momento. Bueno, si yo quiero dar la cara, lo típico que vemos, ¿no? En la tele, que te ponen así de espaldas, en sombra, y si te pueden distorsionar la voz, mejor, ¿no? Como si la delincuente fueras tú. En realidad, cuando no es, el trabajo sexual autónomo no es ilegal. Lo que hacen es ponerle palos a la rueda para que no lo puedas hacer. Es un poco como la ley de extranjería. Bueno, tú puedes hacer esto, pero si yo lo interpreto de tal manera, entonces ya no se puede. Eso pasa, por ejemplo, con la ley Mordaza. La ley Mordaza, las compañeras que ejercen en Madrid, sobre todo, les están dando muy fuerte ahí.
con la ley en la mano dicen, bueno, por exhibicionismo, es, bueno, pues por estar directamente ahí ya es exhibicionismo, aunque haga 3 grados y vaya cubierta así, pero es exhibicionismo porque ya saben que están trabajando. Entonces, lo que nuestra incidencia básicamente es esa, ¿no? Y también el hecho de también cambiar la narrativa que tenemos como trabajadoras sexuales migrantes, que siempre la narrativa de la migración es también diferenciada. Los hombres salen a buscar el pan, a la aventura, ¿no? Van a la aventura, hombres fuertes y que cruzan el río Bravo, o que se suben al tren, a la Bestia de México y van a Estados Unidos, o que se cruzan el Mediterráneo. Pero cuando la narrativa toca a quienes somos leídas como mujer, siempre es como que nos extraen. O sea, nos sacan de nuestro sitio natural y nos llevan las malvadas mafias a trabajar en algo que no queremos. No sabes si no lo quieres. Muchas ya contemplamos como una posibilidad el ejercer el trabajo sexual, porque sabemos que si no vamos a tener papeles, o vamos a caer limpiando casas y a lo mejor ahí, o vamos a caer en otro lado, ejerciendo el trabajo sexual. Tampoco tenemos mucha opción cuando no tienes documentación. Entonces, lo importante también es que compartamos esos saberes, que no nos quedemos con esa imagen de es que vienen engañadas, no sé qué. Muchas veces sí que hay un engaño, pero el engaño son más bien de las condiciones de trabajo. Y precisamente porque no existe una descriminalización, porque no existe una regulación pensada en las trabajadoras sexuales, es precisamente porque se dan esos tipos de abusos y ese engaño en las condiciones. Porque muchas ya chupamos pollas en nuestros países y muchas venimos a chuparlas por euros, para mandarlos precisamente a nuestros países. O sea, no es el engaño en el trabajo en sí, el engaño son en las condiciones. Y ya no me da tiempo para más. Me pasó el cartel. Hace 2 minutos me pasaron el cartel de 1 minuto. Muchas gracias. Quiero disculparme, querida Dolores, porque he olvidado todo el amplio currículo que me diste cuando veníamos en el taxi. Hay mucho currículo, Dolores, tiene muchos años. Dolores Juliano, yo creo que, bueno, todo el mundo, bueno, aquí de las que estamos presentes, seguramente alguna vez hemos visto la cantidad de libros que ha producido, ¿no? El trabajo que ha hecho. Es antropóloga, educadora y siempre trabajando con los colectivos con vulnerabilidades, exclusiones. Sí, construidos como vulnerables. Construidos, es verdad, construidos como vulnerables. Sí. Y bueno, no, decirles que, de esto sí me acuerdo, que ella ha sacado un libro nuevo y que va a presentar próximamente, ¿cierto? Y ahora sí le paso la palabra. Sí, el día 11 en Prole. Ahora sí. El día 11 del 2 en Prole. A ver, me hablaron de trayectorias migratorias. Yo lo primero que pregunté, digo, pero ¿qué? ¿Como inmigrante o como persona que ha trabajado en el tema? Dice, como las dos cosas. Ya es más difícil en 15 minutos además. De hecho, sí soy inmigrante, pero soy refugiada política. Era hace 40 años cuando vine refugiada política. Es muy diferente ser refugiada política que venir por problemas económicos o venir porque la opción sexual que se tenía no te permitía vivir en el lugar de origen. En todos los casos, las personas inmigradas, las personas que optamos o que no tenemos más remedio que optar por vivir en el exilio, es fundamentalmente a partir de una situación de expulsión del lugar de origen. Es decir, en el lugar de origen no se puede vivir o no se puede vivir en las condiciones que queríamos vivir, corre peligro nuestra vida, no podemos trabajar, no nos podemos manifestar como realmente somos desde el punto de vista sexual, no podemos desarrollar las habilidades que tenemos y entonces optamos por ir a otra parte. Optamos por ir a otra parte en la cual ni nos esperan, ni nos llamaban, ni nos desean.
Esto es la realidad a la cual nos enfrentamos. Y en esas condiciones partimos en una situación de vulnerabilidad mayor que las personas de origen. Hemos dejado detrás lo que podríamos llamar las redes de protección, no tenemos las personas con las que estudiamos, no tenemos la familia con la cual nos hemos criado, no tenemos ni siquiera el material del cual nos alimentábamos. Quiero decir que una de las experiencias es ir al mercado y encontrar que todo es distinto, todo se llama diferente, y cómo preparamos las comidas aquellas que sabíamos hacer. Es decir, nos encontramos en una situación de vulnerabilidad que no depende de lo que nosotros seamos o de lo que nosotros tengamos. Hacemos un esfuerzo, como señala aquí la compañera, un esfuerzo bastante heroico. Cruzar el mar, comenzar a vivir en otra parte, implica dejar atrás muchas cosas, implica riesgos, implica afrontar problemas, y si bien podemos fantasear con que las cosas no serán tan difíciles, pues a la larga sí que son difíciles. Entonces, desde este punto de vista, entonces, los límites se confunden y no hay tanta diferencia si el motivo primero fue básicamente económico, si el motivo fue político, si el motivo fue por opción sexual o por cualquier otra cosa. Vamos a vivir en otro mundo, y este otro mundo no nos desea. Tanto es así que una de las cosas con las cuales legitiman la crueldad absoluta de las leyes de extranjería es para que no se transformen en factor llamada, para que la gente no se sienta llamada. Es decir, que la gente tenga mucha conciencia que lo que se está tratando es de disuadirla que venga, y no que venga. Desde este punto de vista, entonces, el problema de la migración deja de ser un problema personal para pasar a ser un problema estructural. Pero deja también de ser un problema limitado a una parte del mundo. La globalización del mundo se manifiesta, entre otras cosas, por los grandes movimientos migratorios y se transforma en la manifestación más evidente y en una de las manifestaciones más duras de lo que podríamos llamar la globalización de la economía. Vivimos en un mundo en el cual está la ética de las ganancias, el compromiso de las empresas es ganar la mayor cantidad posible, no importan las personas, importan los recursos, y esto lo vemos no solamente con respecto a cómo somos y cómo nos miran a nosotros, sino si lo miramos, pasa en toda la sociedad mundial, pasa en términos de la agresión o el aprovechamiento de los países que realizan los países más ricos o los países centrales con respecto a los países periféricos, todo el proceso que ya lleva más de 500 años de colonización y de neocolonización que sigue a la descolonización, que implicaba todo esto mismo que hemos estado hablando, que han estado hablando las compañeras, desvalorización de la población nativa, explotación de los recursos, creación de una legislación adrede para justificar el expolio y que permite lo que se ha dado en llamar como una paradoja, pero todo el sistema está hecho para ello, la libre circulación de capitales y en cambio la circulación restringidísima de las personas. Bueno, en esas condiciones tenemos que tener en cuenta que en contraposición con lo que se pensaba en el siglo XIX, avanzar en la historia no significa forzosamente avanzar en el sentido de una vida mejor. Lo único de los elementos culturales que es acumulativo es la tecnología. En la tecnología no se puede producir un avance si no se ha producido antes el paso anterior. Esto es acumulativo. Cuanto más avanzamos, la tecnología de que disponemos o que disponen algunos es mayor. Pero esto no implica ni un avance moral ni un avance de la equidad. De hecho, vivimos en esta época en el mundo más desigualitario desde que tenemos conocimiento o conciencia. Nuestras sociedades
nuestras sociedades, y ahora estoy hablando del ancho mundo, no solamente de esta o de aquella, porque después de 40 años de migración, uno cuando dice nuestra sociedad o mi sociedad ya no sabe cuál es, ¿sabes? A saber, ¿verdad? Nuestras sociedades son cada vez más desigualitarias. Yo leía en una noticia de ayer, que por consiguiente habréis leído todas y todos, que en este momento se ha incrementado la distancia entre los salarios en cualquier empresa, entre el que cobra menos y el que cobra más. Estábamos hace unos años en 100 y ahora ya vamos por 200. Es decir, un ejecutivo cobra 200 más que uno que no es ejecutivo. ¿Cómo se puede hacer compatible vivir en estas sociedades tremendamente injustas para todos? Para los inmigrantes, para los pobres, para los sin techo, para las personas con una disminución física, para las personas ancianas, para tantísimos sectores. Porque además las discriminaciones se entrecruzan unas con otras. Y como ella señalaba al principio, ser inmigrante y ser madre soltera es un agravante. O como señalaba Norma, ser inmigrante y un determinado color de piel es un agravante. O ser inmigrante y ser trans o trabajadora sexual, o las dos cosas, es ir acumulando. Es decir, ¿cómo hacer compatible esta situación que es real con el hecho de un presunto triunfo democrático y de derechos humanos? Vivimos en una sociedad civilizada, hay leyes que nos defienden, salvo que seamos empresarios de enormes capitales, las leyes no nos suelen defender mucho, ¿verdad? Como mujeres menos. Como mujeres menos aún. Entonces, para justificar el hecho de que vivimos en sociedades altamente jerarquizadas y evitar que el descontento vaya hacia donde tiene que ir, que es hacia los que realmente se benefician de esta situación, se fabrican chivos emisarios, sujetos expiatorios, culpables. Entonces, ¿qué pasa? Durante tiempo se viene, por ejemplo, produciendo recortes en términos de los servicios sociales, servicios sanitarios, que se han utilizado esos recursos en lugar de para proteger a la gente, para salvar la banca. Que la banca, pobrecilla, ¿qué pasaría si no se salvara la banca? Exacto, eso sería terrible. Uno no puede imaginar qué es más terrible que lo que pasa salvándola, pero bueno, con un poquito de imaginación. Entonces hay que derivar la ira de la gente hacia otros. Y desde este punto de vista, los inmigrantes y las inmigrantes se transforman en la víctima ideal. Se produce una atención focalizada en la migración que porcentualmente no es tan grande y que no es una usuaria, no es la principal demandante de servicios sociales, y que por otra parte los servicios sociales que utiliza ya bien las paga con los impuestos indirectos que paga, quiero decir que no produce ningún desajuste, pero es, bueno, si las escuelas no pueden atender con comodidad a los niños porque no han nombrado maestros y porque han pasado servicios, esto es porque hay la población inmigrante que no aporta y que se beneficia de esto. Si hay que hacer turnos de espera enormes, los inmigrantes tienen la culpa. Y entonces, ¿cómo hacemos para culpabilizar a toda esta gente que somos nosotras mismas y que de alguna manera podríamos ser vistas como personas merecedoras de solidaridad, ¿verdad? Criminalizando y victimizando. Esta es la gran estrategia. Desde este punto de vista y en relación con el género, les atribuimos a la población inmigrante características de género que son una caricatura o quizás el retrato de alguna época previa, muy anterior, pero que probablemente fuera también fantaseada, del estereotipo masculino y el estereotipo femenino. Entonces, el inmigrante hombre, por serlo, es sospechoso de terrorismo, aquello de que no se puede recibir a las poblaciones refugiadas porque vienen los
los terroristas con ellos, sin tener en cuenta que todo el terrorismo lo están haciendo personas y familias que ya hacen 2 o 3 generaciones que están viviendo en el país y que no tienen nada que ver. Y por otra parte, en Estados Unidos no sé cómo se las arreglarán, porque allí queda clarísimo que los que cogen escopetas y van matando a gente son otros, muy norteamericanillos ellos también, como los demás. Entonces no queda demasiado claro cómo lo pueden hacer, pero aquí lo tenemos claro. Son o terroristas o son mafias y proxenetas. Entonces ellos afuera. Y las mujeres, a las cuales no se les puede acusar de violencia porque normalmente no es nuestra estrategia de supervivencia, entonces somos tontas o víctimas. Es decir, nos manipulan. Si delinquimos es que un hombre nos ha obligado a delinquir, y si nos dedicamos al trabajo sexual es porque nos obliga a algún hombre que nos engaña, porque son tan astutos los hombres que son capaces de engañarnos a todas y siempre. A todas. Sí, es que me refiero, porque esto, cuando durante algún tiempo estuve muy ligada con las asociaciones de trabajadoras sexuales y aquello, entonces conocí muchísimas. Y porque hacíamos grupos mixtos y trabajábamos aquello para evitar fundamentalmente la criminalización del trabajo sexual, eso era el objetivo. Y, por ejemplo, decía, bueno, no, las latinoamericanas no vienen por mafia. Bueno, a ver, pero en cambio las del este todas, a ver. Y yo que me creía que la Unión Soviética, si en algo había tenido éxito, era en el sistema educativo, estas muchachas con un nivel educativo bueno, alto, todas con estudios fuertes, venían todas ellas engañadas. Les decían que iban a trabajar de secretarias o de modelos o de cualquier cosa, y aquí las obligaban. Y entonces las engañaban a ellas y a sus hermanas y a sus primas, aunque ellas estuvieran con el móvil en la mano todo el tiempo y hablando por teléfono, hasta aunque ellas se fueran de vacaciones al país de origen, seguían estando, y todas las otras que venían también estaban engañadas. La habilidad para el engaño era francamente difícil de creer, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué esas cosas tan difíciles de creer, como los que han planteado aquello, la gente se lo cree? Es decir, ¿por qué la sociedad discriminatoria se cree que tiene motivos para la discriminación? Hay un mensaje constante, la sociedad es desigualitaria, todos hemos nacido y nos hemos criado, tanto en los países de orígenes como en países de llegada, en sociedades desigualitarias, jerarquizadas, y en estas sociedades entonces se necesitan excusas para derivar la atención social. En algún momento lo he trabajado más, y si en alguna charla alguna vez ya me lo habéis oído, es que tengo manía con el tema y lo sigo repitiendo. Digo que la violencia que se ejerce sobre un sector cualquiera solamente puede ejercerse si este sector es antes sujeto de prejuicio. Entonces, hay sociedades prejuiciosas que, para defender los pequeños privilegios que tiene cada uno, está dispuesta a creer que los demás valen menos, saben menos, merecen menos, porque de esta manera se sienten más legitimados. Y esto es una masa muy, muy general de población que tiene prejuicios. Tan general, diría, que nos abarca a todos y a todas. Es decir, todos y todas, por crecer en una sociedad prejuiciosa, nos formamos prejuiciosos. ¿Es esto un destino? No, es un resultado de los medios de comunicación, de las relaciones de poder, que hace que nos parezca normal. ¿Es inevitable? No, es perfectamente evitable. Yo creo que el principal trabajo que tenemos que hacer en estas sociedades no es tanto ver qué es lo que pasa con los grupos vulnerables, sino tratar de modificar la lectura que hace la sociedad sobre las condiciones de estos sectores. Es decir, porque vivimos en sociedades claramente discriminatorias. Y lo curioso del caso es que aun cuando superemos alguno de los prejuicios, no forzosamente los superamos todos. Me explico. Las mujeres
hace más de 150 años que estamos luchando organizadamente, es decir, como movimiento feminista, para impedir la discriminación de las mujeres. Y lo tenemos bastante interiorizado. Lo tenemos bastante interiorizado hasta el punto que la sociedad global, en general, ya se da cuenta de que un lenguaje discriminatorio con respecto a las mujeres, pues no funciona. Pero esto no quiere decir que la mujer que tenga conciencia de género y sus reivindicaciones sea solidaria con los gitanos, por ejemplo, o que la trabajadora sexual entienda lo que pasa con las presas. Puede que sí, puede que no. Depende del trabajo que cada uno haya hecho sobre sus propios prejuicios. Y este es un trabajo infinito y que dura siempre, y siempre tenemos que estar luchando contra nuestros prejuicios, y siempre tenemos que pensar por qué he creído tal cosa y por qué a tal persona le he pedido explicaciones o me ha parecido dudosa y en cambio a otra persona me parecía creíble. ¿En base a qué? Si no era en base a mis propios prejuicios. Entonces, en un primer lugar, yo creo que nuestra tarea más urgente es desmontar los prejuicios, y para desmontar los prejuicios, todas estas estrategias que han señalado las compañeras de trabajar en conjunto, de escucharnos unas a otras, de intercambiar saberes, permiten ver hasta qué punto los prejuicios son infundados. Y desgraciadamente no llegaremos a todos y a todos los grupos. Puede que la persona que tiene mucha conciencia en un nivel, pero en cambio considere que los sin techo están allí pues porque tienen vicios o porque les gusta estar a la calle o cualquier tontería por el estilo. Y en líneas generales tendemos a desconfiar más de las personas que por cualquier circunstancia nos parece que difieren más de nosotros. Hace años, en una encuesta que se hizo entre alumnos de secundaria, decían de la inmigración, cuáles eran los que se nos parecían más a la sociedad de acogida culturalmente y cuáles menos. Entonces salió que los que se parecían más eran argentinos, uruguayos, y los que se parecían menos eran los senegaleses. A ver. En el caso de argentinos uruguayos, lo que querían decir claramente es que el color de la piel y el acento les encontraban parecido a los de Canarias o a los otros, no los podían diferenciar mucho mientras no abrieran la boca, como pasa con los mexicanos o con según que otros grupos. Pero lo que era más gracioso es que fueran capaces de poner un nombre a la diferencia cultural y se le atribuyeran a Senegal. ¿Y qué sabían de Senegal? ¿Cuál es la lengua de Senegal? ¿Qué religión tienen? ¿Qué forma de organización familiar? ¿Cuál es la moneda? ¿Qué proceso colonizador o descolonizador tuvo? Sin saber nada de eso, podían saber que eran diferentes de nosotros en todos. A lo mejor eran idénticos. ¿Qué es lo que veían que era diferente? Solo el color de la piel. Entonces confundiendo lo que eran conductas culturales con lo que era color de la piel. Todo este tipo de mezclas es absolutamente frecuente. En nuestra época se está dando una islamofobia, de la cual no hablamos aquí porque estábamos sobre todo en América Latina, pero que hace que consideremos inmediatamente carente de idea de sus reivindicaciones y sus derechos a cualquier mujer musulmana por el hecho de que lleve un pañuelo. Me dice, bueno, y nosotras que llevamos tacones, ¿qué? Es decir, ¿cuál está más perjudicadas en términos de materia de ropa, verdad? ¿Por qué es terrible llevar pañuelo y no es terrible llevar tacones? Yo, si me dan a elegir, seguro que me hago musulmana rápidamente. El tema entonces es, incluso unas diputadas del PP con un prólogo de Esperanza Aguirre escribieron un libro sobre el tema del Islam y las mujeres, y llegaron a la conclusión de que ser feminista y ser islamista era incompatible, y que si querían ser feministas que antes tenían que borrarse del Islam, con lo cual estaban diciendo, no sé por qué, que no era incompatible ser católica y ser feminista, que a mí me parece por lo menos tan incompatible como lo otro, ¿verdad? Es decir, no hay mucha diferencia. Pero, ¿por qué la gente llega a esto? Es interesante de ver para
para hacernos una especie de examen de conciencia de nosotras mismas. Lo digo porque en muchos casos, yo hablo por ejemplo de las mujeres presas, y digo, pensando que es absolutamente evidente que es una tremenda injusticia legal que por tener una pequeña cantidad de droga les den tanta condena como por homicidio, porque se las dan, y ha habido quienes me han dicho, no, pero es que claro, es que es lo mismo que homicidio, porque con una droga se puede matar, bueno, y con un cuchillo también, ¿verdad? Es decir, con un lápiz. Claro, se puede matar con cualquier cosa, más aún las propias manos. Pero, entonces, ¿por qué la gente puede creerse tan fácilmente estas cosas? Porque estamos condicionados para creerlo. Entonces, la idea es, el prejuicio, que está muy generalizado en la sociedad, es solamente uno de los niveles. Si hay prejuicio, habrá personas que lleguen, den un paso más, apoyándose en ese consenso popular. Decir, bueno, algo hay que hacer. Yo no quiero inmigrantes en mi barrio o en mi departamento, o que mi niño vaya a la escuela con estos niños, porque no tienen el mismo nivel y entonces baja el aprendizaje. Es decir, cualquier tipo de medidas restrictivas, y por supuesto apoyan el hecho de que la legislación sea restrictiva, porque si no, nos invadirían. ¿Qué pasaría si repartiéramos todo el bienestar del cual disponemos con sueldos de 600 euros con otros jueces? La verdad que no creo que pasaran demasiadas cosas mal. Entre otras cosas, si el sistema mundial cambiara, la gente no tendría que salir de su lugar de origen y nos encontraríamos con situaciones completamente diferentes. Pero esto a su vez tiene otra coletilla aún peor. Si existe prejuicio y discriminación, por otra parte, existirán sectores menos numerosos todavía, pero que existen, que transformarán esto en violencia. Alguien tiene que actuar contra esta gente, porque ¿dónde vamos a ir a parar si no? Y son las agresiones que se van dando contra cualquier grupo discriminado por el hecho de serlo. Si nosotros miramos los informes de racismo, veremos que en las últimas décadas ha aumentado lo que se ha dado a llamar aporofobia, es decir, agresiones hechas a los sin techo o a las personas, a los pobres, por el hecho de ser pobres, que van a haber casos asesinatos directamente. Y entonces, ¿por qué? Porque estos ya no se considera humanos, los seres que han padecido discriminación. Esto quiere decir que se merecían la discriminación, que eran muy peligrosos, y acabemos con ello. Es como un montaje absolutamente maligno al respecto y con consecuencias duras, porque además, insisto, las discriminaciones son acumulativas y las personas pueden acumular una gran cantidad de discriminaciones entre cada uno y sus descendientes. Yo creo, a partir de esto, que el problema del colonialismo está en la base de la explotación económica de los continentes enteros, que precisamente por eso y para eso se colonizaron, para saquear sus riquezas. Es decir, no es una casualidad, no fue para llevar la civilización ni el cristianismo y para salvar las almas. Si era para salvar las almas, se apresuraron a hacerlo, porque las almas subían muy rápidamente al cielo en las épocas de conquista, ¿verdad? Así que conseguían su objetivo muy rápido. Esto da continentes enteros empobrecidos, que son realmente continentes saqueados. Yo creo que el caso de África es más duro todavía que el caso de América Latina, y esto hace que la migración africana sea aún más discriminada que la migración de América Latina. ¿Por qué? No, porque claro, ellos estaban muy atrasados, no, tenían culturas milenarias, tenían tradiciones éticas y estéticas importantísimas, no estaban atrasados en nada, eran diferentes el desarrollo que había sido que el nuestro, esto es verdad, pero la diferencia no era para nada atraso. En estas condiciones, los discursos legitimadores tienden a dar legitimidad precisamente a lo que son estrategias de
rechazo de estas poblaciones y desde este punto de vista disfrazan otras realidades. Yo creo que mientras vivamos en un mundo regido por las normas económicas que estamos mientras el poder económico se maneje absolutamente sin ningún control, cuando los bancos dicen que necesitan una ley, para eso se les modifica la Constitución en 24 horas y lo hacen sin necesidad de consultar a nadie. Cuando salen 2,5 millones de personas a la calle pidiendo reformas menores en la Constitución, no, eso no, porque la ley no lo permite y no se puede modificar ni se va a modificar nunca. Y para señalar un poquito más esto y relacionarlo con un poco con lo que decía Norma, yo creo que la subida de los gobiernos de derecha en todo el mundo es realmente muy preocupante porque tiene consecuencias sociales y tiene pérdidas laborales que no se podrían haber hecho hace unas décadas. Y desde este punto de vista creo que, y aquí voy a entrar, no quería entrar en el asunto de la polémica con Cataluña, que no es una casualidad que el PP y el PSOE se hayan negado a negociar de ninguna de las maneras y hayan puesto las cosas hasta el límite, porque les convenía, por una parte, tratar de frenar en Cataluña una deriva hacia la izquierda, que es importante. Pensemos que en este momento, en todo el Estado español, el único partido que está un poco a la izquierda es Podemos, y en Cataluña hay cosas bastante más a la izquierda que Podemos. Quiero decir que lo que estaban tratando de evitar no es solamente una separación, sino están tratando de separar un giro a la izquierda, que es lo que no están dispuestos. Y mientras tanto, aprovechar para tramar, ocultar o quitar del centro todo el asunto de las tramas de corrupción y todas las cuentas que tienen que dar. Desde ese punto de vista, yo creo que decir si hubiera República Catalana pasaría lo mismo. Bueno, a mí lo que yo tengo claro es que sin República Catalana pasaba todo esto mismo, ¿no? Es decir, lo otro puede que sí o puede que no, pero algunas de las cosas, yo perdóname esto, porque además no soy abogada y seguro que me pierdo muchos matices y tú estás más informada de esto, pero por ejemplo en el referéndum no podían votar porque se hacía con el padrón de censados, es decir, no podían hacer un padrón nuevo para votar, tenían solamente los que estaban previamente censados como votantes, no tenían ni los recursos legales para hacerlo. Yo creo que se trataron al menos... El 9N votamos. Bueno, pero yo creo que, claro, en un momento en el que, bueno, quizás ya esto se va a hablar más adelante, ¿no? Pero en un momento en el que tú estás creando una legalidad para tu votación, han podido hacer el esfuerzo de construir la legalidad para que las personas migrantes tengan pero derecho yo creo al voto, que era difícil, de verdad. Y por otra parte, yo creo si que... votaban ellos 4 o 5 veces, ¿para qué vamos a ir a votar? ¿Cómo? Ellos votaban 4 o 5 veces en la misma mesa, ¿para qué vamos a ir a votar nosotros? Bueno, yo también, bueno, ahora vamos. Yo soy un poco escéptica sobre los discursos oficiales al respecto. Yo creo que había bastante control como para que no pasara esto. Y por otra parte, las leyes de Cataluña, yo creo que sería más fácil hacer leyes respetuosas de los demás desde un ámbito más pequeño y con mayor participación de la gente que desde el Estado español, donde yo no creo que se pueda hacer modificación alguna. Yo no creo que es una cosa de tamaño. Yo tampoco. Porque Suiza, por ejemplo, que es un país súper chiquito, es o sea, el problema del racismo no es una cosa de mayoría, minoría. No. Pero me refiero que la idea como estaba programada desde los partidos de izquierda, aquello era a partir de pasos aquellos, ir haciendo consultas sobre cada uno de los niveles y ir integrando los distintos sectores de la población. No sé si lo habrían hecho o no lo habrían hecho. No se les dio la oportunidad, por consiguiente no tuvieron la oportunidad ni de ganar el cielo ni de ganarse el infierno. Sencillamente no lo pudieron hacer. Yo por eso pienso que el problema, como lo tenemos en estos momentos, depende más de lo que han sido las políticas de los estados
y sobre todo la tremenda fuerza de los modelos económicos que de los otros proyectos alternativos, que pueden terminar lo mismo. Además, con mucha frecuencia en la historia, proyectos más o menos buenos desembocan en cosas con las cuales uno no estaría de acuerdo. Estoy pensando en cosas tales como en que quedó el sandinismo de Nicaragua, o la Revolución Mexicana, las independencias latinoamericanas, o sea, se replica la estructura racista colonial. Exacto. Quiero decir que no es que yo piense que por ser nuevo va a salir bien, pero quiero decir que al menos todavía no ha salido mal. Porque me gusta ser optimista, aunque no haya muchos motivos para hacerlo. De todas maneras, lo que sí está en nuestras manos es el cambio de las demandas sociales. Tiene que llegar un momento en que los partidos aprendan que las políticas discriminatorias, en lugar de darles votos, les quitan votos. Tiene que haber un cambio en la opinión pública suficientemente grande como para que se pueda, a partir de la presión de la gente, modificar las estructuras legales. Las estructuras legales, tal como están ahora, son simplemente la representación de un equilibrio de fuerzas anterior que ha permitido que suban estos nuevos ricos y que con la crisis haya más millonarios que antes de la crisis y toda esta situación, y que se beneficiaba mucho de tener una mano de obra sin ninguna garantía, sin ningún derecho, y no tenía interés en cambiarlo. Pero las prácticas cotidianas nuestras de cada día, los gestos de solidaridad, todo esto tiene que irse produciendo constantemente y cambiando la opinión. Si no conseguimos esa, digamos, revolución desde casa, desde el barrio, desde las asociaciones, esto es inútil pensar que las leyes por sí solas vayan a modificarse. Yo creo que es un trabajo que se puede hacer, y además creo que es un trabajo con el cual se obtienen buenos resultados. Que es verdad que si nosotros nos tomamos el trabajo de hacer asociaciones mixtas, actividades en conjunto, trabajos vecinales, se consiguen un buen nivel de integración y sobre todo se consiguen desmontar prejuicios. Y si no, pues al menos se avanzará un poquito más sobre lo que ya estamos. Gracias.